En el video de hoy te voy a mostrar cómo preparar esta agua que nos va a servir para fertilizar nuestras plantas y esta agua nos va a ayudar a enraizar hasta una hoja de albahaca. Es importante tener en cuenta un par de factores que nos va a ayudar a que sea de buena calidad y enraíce mucho mejor. Por un lado, cuando ni bien la preparamos, va a ser normal que veamos burbujas que salen y si yo te lo golpeo, mirá cómo salen del fondo todas esas burbujitas. Esto quiere decir que va por el buen camino. No vamos a necesitar tener que removerla todos los días al agua o ponerle algún aireador para que se mantenga oxigenada. Porque todos estos microorganismos la van a dejar bien aireada y es por eso que otro de los puntos importantes cuando estamos usando este tipo de agua es que cuando le estemos sintiendo el olor, tenemos que sentir como ese olor a río, a laguna, un olor que tiene que ser natural y no tiene que ser feo. Desde el momento en el que nosotros preparemos un agua de este tipo en las botellas y si llegamos a ver que se pone toda de color rojo o muy turbia, que no se puede ver de un lugar a otro, pero más que nada el color, si es rojo, la vamos a descartar. Y lo mismo, si le estamos sintiendo el olor y tiene un olor muy feo como a podrido, también la vamos a descartar. Esta agua nos va a quedar siempre transparente, puede ser que al principio se enturbie un poquito, pero no le tenemos que sentir nunca olor feo y la coloración por lo general va a ser tirando hacia el verde y también al producir oxígeno acá adentro va a evitar que se produzca la anaerobiosis, o sea, la falta de este oxígeno, que es la que estimula el crecimiento de esas bacterias que dan el mal olor. Y por otro lado, siempre un tapón, que en este caso es una guata que permite el pasaje de aire. Esto puede ser un algodón que no esté muy comprimido, un pedacito de tela, una red por arriba o una tela y una gomita. Más que nada para que no entren los mosquitos y pongan huevos. Porque esta agua tiene todo el alimento que un mosquito va a necesitar en la etapa de larva. Y es por eso que al poner estas barreras evitamos la proliferación de los mosquitos. Y en cuanto al recipiente que vamos a usar, es importante que sea transparente. En este caso tengo una botella de vidrio, puede ser también de plástico, esa es donde viene el agua. Pero lo más importante de todo es que sea transparente y que tanto el vidrio o la botella de plástico no tenga color. Que no sean ni de color verde ni de color caramelo, por ejemplo los frascos, porque vamos a necesitar que entre la luz para que puedan fotosintetizar, porque así vamos a tener una buena producción de microorganismos, se van a reproducir mucho y ese es el factor principal para que nos ayude a enraizar. Estas son las botellas en donde también podés usar para cultivar esta agua, que andan súper bien. Es la botella de agua normal, creo que son las de 6 litros más o menos, le suelen llamar también garrafas de agua. Esta es agua directamente de canilla, está reposada un día como mínimo. Y más que nada esto, porque si llegamos a tener cloro, y como últimamente también al agua le están poniendo mucho cloro, vamos a tratar de eliminarlo lo antes posible para evitar que nos mate todo lo que va a crecer acá adentro. La tierra o el sustrato que necesitamos poner en el fondo, vamos a sacarlos, por ejemplo, de esos lugares bien en la base de alguna planta que tenga muchas hojas, ahí a la sombra, o por ejemplo, después de una lluvia donde se encharca, esa tierra es mucho mejor. Si tenés un balcón o cultivas tus plantas en maceta, podemos sacar la tierra que queda por abajo de la maceta o si no, una cucharadita desde arriba. Nos va a venir más que suficiente para empezar todo este cultivo. Lo primero que vamos a poner va a ser la muestra de tierra que hayamos sacado de todos estos lugares que te mencionaba recién para liberar todos estos microorganismos y que crezcan en el agua. Más o menos por cada litro de agua le vamos a poner una cucharada de estas grandes y con esto vamos a tener todo lo que necesitamos. Y para los que cultivan plantas carnívoras, el agua que nos queda por abajo es ideal porque acá como vamos a tener esta planta constantemente en agua, ya los tenemos bien crecidos todos estos microorganismos y esto nos va a acelerar mucho más todo el cultivo. Una vez que ya tenemos la tierra, ahora vamos a ir con las piedritas y por arriba de la tierra le vamos a poner una capa de 4 a 5 centímetros de una arena gruesa, de unas piedritas. Le podés poner arena fina, pero menor cantidad. Vamos a tratar que la piedrita cubra la tierra y que nos quede abajo. Más o menos unos 4 a 5 centímetros de la piedrita. Acá tengo un pedacito de plástico. Se lo voy a poner en el fondo para que cuando caiga el chorro de agua no me esté sacando la tierra. Que de cualquier forma, si nos llega a pasar eso, no te preocupes que no hay ningún problema. Y empezamos a ponerle el agua. Se me fue un poco el agua para los costados. Ahora lo secamos. La idea es que el agua no salga, sino que quede adentro de la botella. Entonces, cuando ya lo tenemos más o menos así, que nos quedó un espacio de aire arriba, ya lo dejamos hasta ahí nomás. De nuevo arriba, algo que impida que los mosquitos entren, pero que haya intercambio de gases acá. Y así como está la botella, en un principio la vamos a ver que se pone turbia. Esto es totalmente normal porque parte de la tierra que pusimos se disolvió.
Si por ahí tal vez las piedritas no estaban bien lavadas, también suele pasar. Esto se va a ir todo al fondo y vas a ver que en 1 a 2 días queda totalmente transparente. Así como está, lo vamos a dejar atrás de una ventana, abajo de un árbol. Lo importante es que tenga buena iluminación, la que más le puedas dar, pero que no tenga el rayo del sol directo, porque como son recipientes muy pequeños, se va a recalentar el agua y no vamos a terminar logrando lo que queremos. Y vas a ver que con el paso del tiempo, no solamente va a quedar transparente, sino que durante la primera semana va a ser normal, y mira, lo voy a golpear acá, que salgan burbujas. Eso quiere decir que ya empezó toda la activación y va por el buen camino. Y para usarla, lo que te voy a recomendar es que una vez que la hayas preparado y si ves que quedó transparente, se puso de color verde, eso quiere decir que va súper bien. Y a su vez, si le sentimos el olor al agua y tiene ese olor bien a naturaleza, a bosque, a un río, a un lago, o sea, ese olor bien natural, aproximadamente la vamos a tener lista a las 2 o 3 semanas más o menos. Y para usarla, te voy a recomendar que antes lo muevas un poquito. Entonces se va a levantar todo el sedimento que tenemos abajo. Esta proporción que te voy a dar ahora es para regar las plantas. Y lo uso para casos especiales como las que te voy a mostrar ahora. Y a una relación de una parte de esta agua y una parte de agua. Más que nada para darle una dilución y que nos ayuda a distribuirla mejor cuando estamos haciendo el riego. Esto que tengo acá son unos lichis. Nos va a ayudar a darle un extra de fertilización. Y a su vez vamos a ayudar a estimular un poquito más todo el crecimiento de las raíces. Y a medida que vayamos usando, le vamos a reponer agua para que no pierda el nivel y a su vez se vaya regenerando. Lo que sí te voy a recomendar es que una vez al mes, más o menos después de haberlo usado, le vamos a volver a agregar una cucharadita más de tierra para renovar más que nada los nutrientes que van a usar estos microorganismos. Lo volvemos a tapar y ya tenemos esta agua lista para volver a usar más adelante. Y ahora vamos a ver la mejor parte de toda esta agua, porque nos va a ayudar a enraizar hasta hojas de albahaca. Esto tengamos en cuenta que la reproducción de plantas a partir de hojas no se va a dar con cualquier tipo de plantas. La albahaca es un ejemplo. Después tengo por acá las dalias, también es otro ejemplo. Pero lo más importante, por lo cual nos ayuda a enraizar, es que estos microorganismos, en el momento en el que se empiezan a dividir, generan un tipo de sustancia que ayuda a que una vez que se reprodujo uno, eso estimula la reproducción del otro y la reproducción del otro. Y es por eso que estas biopeceras se desarrollan súper rápido. Esto que generan los microorganismos al momento de reproducirse es lo que nos ayuda a nosotros a acelerar el enraizamiento, como por ejemplo en estas hojas. Esto pasa cuando están con esta agua, pero si lo dejamos en agua normal, es muy probable que se terminen muriendo porque al no estar presente estas sustancias que generan estos microorganismos, no le da tiempo a la hoja a que empiece a enraizar y se terminan muriendo como en estos dos casos que son hojas de albahaca. Y desde el momento en el que ponemos estas hojas en contacto con esta agua que preparamos, va a empezar todo un proceso. Tenemos que ver que con el tiempo se va a empezar como a engrosar y lo vamos a ver abajo del microscopio. Todo esto blanco que vemos acá al final son los callos que se van a empezar a formar y a partir de toda esta estructura es donde se van a empezar a formar las nuevas raíces. Esas raíces van a crecer y cuando la planta pueda absorber buena cantidad de nutrientes de esta agua que preparamos, va a empezar a sacar desde ese mismo callo no solamente más raíces, sino que van a empezar todos los brotes para dar la nueva planta. Hasta que no le veamos raíces, lo vamos a dejar siempre en contacto con el agua. Acá tengo una dalia que empezó a formarse todo ese callo que te mostraba recién. Del color verde, todos esos puntitos blancos es por donde van a empezar a salir las raíces. Acá porque usé directamente un tallo de dalia, así que si en casa las llegas a tener, es una forma de tener nuevas plantas de dalia. Pero le voy a cortar un par de hojas para también mostrarte cómo hacerlo con una tijera bien filosa. Y por acá tengo una de estas plantas de albahaca de la hoja bien grande. Y esta es una planta que me regalaron hace poco. Sacamos una hoja. Si llega a estar como comida, no te preocupes que tendría que andar bien. Lo ideal es tratar de sacar las hojas que estén lo más sanas posible, porque de esta forma vamos a tener más superficie, esto va a fotosintetizar más y aceleramos también todo el proceso de enraizamiento. Esto hay que hacerlo rápido para evitar que nos entre aire por la base de la hoja. Vamos a usar dos frasquitos, le ponemos 1 centímetro, 2 centímetros más o menos. Porque solamente vamos a querer que el tallito de la hoja, el pecíolo, esté en contacto con el agua. Y acá sí uso el agua pura sin hacerle diluciones. Lo que a veces suelo hacer es la hoja, la doblo un poquito para adentro, así, para que me quede toda dentro del frasco. Y como el agua también se va a estar evaporando, me va a ayudar a mantener más la humedad a nivel de las hojas y no se va a deshidratar tan rápido.
Lo podría hacer en un frasco más grande, pero en estos me anduvieron bien. Ahí. Y para el de la dalia, hacemos lo mismo. Que toque solamente el pecíolo, el agua, y no que esté tocando la lámina. La hoja no queremos que llegue al agua. Así como están los 3 frasquitos, los voy a dejar en un lugar que reciban mucha luz, no al rayo del sol, y vas a ver que con el pasar del tiempo vamos a lograr, por ejemplo, en este caso, que ahora la vamos a trasplantar, en raíces de esta forma, como lo hizo esta hoja de albahaca. Le vamos a poner un sustrato bien aireado y más o menos hasta la mitad de la maceta. Y mira lo que es de raíces. Justamente por acá, donde empezó toda la producción de raíces, en el callo es donde va a empezar a salir la nueva planta. Es normal que por arriba la hoja se termine secando porque gastó mucha energía en la producción de raíces, pero como esta agua tiene nutrientes, empezó a absorberlos y esto, más la fotosíntesis, va a estimular el desarrollo de la plantita que tendrá que salir por esta base. Y lo vamos a poner al microscopio para verlo. Todos esos puntitos blancos que se ven son las nuevas raíces que van a empezar a salir. Y por el otro lado tenemos las raíces que es normal que salgan por acá arriba, que es donde se empiezan a formar estos callitos. Las raíces por abajo. Y por este sector, como son todas células indiferenciadas, es un callo, es por donde tendrá que salir la nueva planta. Y antes de ponerlo, le hacemos un riego al sustrato, porque ten en cuenta que esta planta estuvo siempre en contacto con el agua. Lo vamos a enterrar más o menos 1 centímetro por donde tenemos este callo. Y el sustrato acá sí, tiene que mantener buen nivel de humedad, pero lo más importante es que esté bien aireado. Porque mientras que estaba en el agua, todo esto estaba bien oxigenado por estos microorganismos. No quiero apretarlo mucho. Y el agua que teníamos donde la cultivamos, vamos a usar para regarla. Y un poquito más de la BioPC. Para asegurarnos que todo esté bien húmedo. Ahí está. Mirá cómo el agua sale facilísimo. Esto nos indica que tenemos buena circulación del agua. Al irse rápido vamos a tener también buena aireación y esto va a estimular todo el crecimiento. Lo que vamos a hacer, porque te acordás que esta hoja estaba en un frasco que mantenía mucho más la humedad, con una botellita la vamos a tapar. Otro detalle importante, cuando le pongamos este tipo de envases por arriba para mantener el extra de humedad, te voy a recomendar que le hagas por lo menos unas 4 perforaciones todo alrededor para que al dejarlas así entre aire y por arriba salga el aire más caluroso. De esta forma vamos a lograr que el aire entre y salga por arriba. Y este pasaje de aire también a lo que ayuda es a que la planta evapore mucho más humedad desde la hoja, que se produzca una mejor transpiración, y eso hace a su vez que la planta chupe más agua del sustrato con nutrientes y haga que crezca más rápido. Y así como está, la vamos a dejar en un lugar que reciba buena luz, no el sol directo, hasta que empecemos a ver que sale el nuevo brotecito por abajo para sacarle la parte de arriba y si es necesario la vamos a trasplantar a una nueva maceta. Espero que lo pongas en práctica y no solamente nos va a servir para enraizar, por ejemplo, las hojas como las que vimos hoy, sino que también al momento de hacer esquejes, y acá tengo, te voy a mostrar nomás esta parte, son de estrellas federales, la flor de Pascua. Mirá lo que hace esta agua. Todo esto que está acá son los callos, que es por donde van a salir todas las raíces y así vamos a acelerar los esquejes, como por ejemplo estas plantas que a veces se dificulta para poder enraizarlas. Esto lo vamos a ver dentro de muy poquito acá en el canal Miradas Biológicas. Te mando un saludo grande. ¡Chau!